Gobernador, gracias por este ratito. Por favor, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Yo lo veo contento. Sí. La felicidad de la paternidad. Exactamente, muy feliz. Muy Enhorabuena. feliz. ¿Tiene tiempo para disfrutarlo o no? Sí, sí. Se disfruta. Me doy el tiempo que puedo. O sea, en estos casos buscas la calidad del tiempo. Ya que no tenés mucha cantidad, entonces el tiempo que estás lo vivís plenamente y eso está bueno. Aparte, con más experiencia, luego de haber criado 4 hijos, te permitís vivir a fondo todo, ¿no? Está muy bueno. Me alegro mucho. El dólar hoy terminó en 25,5, el blue en 26. Hubo una presión adicional porque en los mercados tambalearon porque en Italia está costando conseguir gobierno. Los bonos perdieron en Italia, tuvieron la máxima depreciación en 25 años, eso impactó en todas las bolsas. Pero acá hay un componente adicional de presión sobre el tipo de cambio, un estrés cambiario que no ha sido zanjado. ¿Le preocupa o no? Sí, esencialmente porque la Argentina viene abusando sistemáticamente de la política monetaria como única herramienta de política económica. No es algo creativo de ahora. Llevamos varias décadas en donde la Argentina, cuando hablas de política económica, hablas solo de cuánto está el dólar y de si eso o no es competitivo o no es competitivo, de si eso ayuda o no ayuda a la balanza comercial y, en definitiva, si eso acomoda o no acomoda los costos de competitividad. Es un error que hoy pagamos justamente con esa vulnerabilidad. ¿Ve programa económico o ve debilidad económica? Yo sinceramente creo que estamos débiles, estamos muy débiles. En una y tenemos crisis, que trabajar, además. claro, y tenemos que trabajar para fortalecer la Argentina, más allá del lugar político que estemos. Me parece que hay que tomar conciencia de lo complicado de la situación, sin dramatizar, sin pensar que todo se va a caer mañana. Tenemos que ser conscientes de que estamos en un mundo muy volátil, con una economía muy vulnerable, lo que nos hace doblemente vulnerables, ¿no? ¿Quiere ser presidente o no? Yo trabajo para que nosotros podamos ofrecer una alternativa superadora, independientemente de mi suerte personal, porque en definitiva, si esto es una hoguera de vanidades personales, no sirve para nada. Bueno, pero Agustín Rossi dijo que quiere. Sí, Felipe Solá dijo, quiero ser. ¿Sabes qué pasa? Primero hay que construir el vehículo y después veamos quiénes son los mejores candidatos, porque si no, es el típico mal argentino. Primero tenemos los candidatos y después arropamos ese candidato con una fuerza que lo viste. Yo quiero hacer al revés. Construyamos un espacio que sea competitivo y después discutamos los candidatos adentro. Pero en definitiva, primero hay que construir. ¿Cuál es el espacio? Todavía no está construido. No alcanza solo con el peronismo. Hay que hacer algo más grande. Hay que convocar a otras fuerzas políticas, a fuerzas de la sociedad. Hay que tratar de buscar un gobierno que sea mucho más ciudadano. Me parece que es la demanda que la sociedad argentina va a plantear hacia futuro, ¿no? ¿No cree que este ha sido el verdadero cambio? Yo creo que no alcanza con el cambio. Hay que transformar la Argentina. Hay que ir al hueso, hay que ir a la cuestión profunda. Porque si no, seguimos corriéndonos de nuestra obligación central. ¿Pero usted ve en Macri entonces más cosmética que cuestiones de fondo? Yo no veo un cambio estructural en la Argentina. En definitiva, creo que se perdieron 2 años que podríamos haber avanzado mucho con un plan, con una política económica integral, con fortalecimiento de sectores productivos, haciendo más vigoroso a nuestros sectores que generan desarrollo y que generan empleo en el país. Y creo que se abusó, como decía recién, de la política monetaria para ver de qué manera íbamos acomodando y en alguna medida evitando que pase lo que inevitablemente pasa. Hablabas de fútbol al principio. Es el técnico que va ganando 2-0 y en el entretiempo te saca un delantero, pone un volante de contención y te saca otro volante y te pone un defensor. Resultado, pierde 3-2. Siempre pasó igual. Y creo que está pasando eso en Argentina. O sea, que el gobierno se está encerrando y que está entrando en un círculo vicioso de ajuste y caída de los niveles de actividad económica que retroalimenta. ¿Sabes qué pasa? Una magra performance de la economía. Mi pregunta es, ¿por qué esto va a funcionar si nunca funcionó? Porque si nosotros, los que estamos acá, es la primera vez que vemos esto, bueno, veamos cómo sale. Esto ya se ha intentado en la Argentina varias veces, no quiero decir la cantidad para no equivocarme, pero innumerable cantidad de veces hemos hecho lo mismo en la Argentina. Si salió siempre mal, ¿por qué hoy va a salir bien? ¿Podemos escuchar a Moyano, que habló de usted en particular, ¿Cómo no? además de tantas otras cosas? Uno de los protagonistas del día, Nacho, porque al mismo tiempo planteó que se mantiene con la idea del 27% de aumento para los camioneros en una paritaria que viene dura. Y le pegaron Larreta y Peña, los dos, ¿no? Salieron al cruce, Sí. claro, porque Peña
dijo que... No había margen para comportamientos extorsivos, ¿no? Y Rodríguez Larreta... Que se terminaba la etapa de la extorsión y demás. Y que no había espacio para los Moyano en la Argentina del futuro. Mismo, casi calcada la Todo esto porque Pablo Moyano ayer dijo tenemos que ir a un paro al estilo brasileño, que tras 8 días ha dejado al borde del desabastecimiento a Brasil. Obviamente eso generó mucha preocupación en los empresarios. Salieron a cruzarlo. Bueno, Moyano le respondió a los empresarios, habló de política y dijo esto. Para hablar a ese muchacho, que se deje criar a la hija que le dio Dios hace pocos días y que se deje de molestar en política. No tiene autoridad para hablar de ese tema. Es un muchacho que debería estar, qué sé yo, cumpliendo otra función y no la que él pretende ahora ser presidente. Por favor, yo no sé, si me pone entre Macri y Urtubey y pide una 45 y... Antes de la respuesta, qué curioso, ¿no? Apelar a un arma, a un suicidio, que alguien lo aplauda. Yo voy a confesar algo. Creo que la última vez que estuvimos mano a mano fue en un panel de la Conferencia Episcopal Argentina en Mar del Plata, de la Pastoral Social, y en ese atril donde yo moderaba, usted estaba a mi derecha y Hugo Moyano a mi izquierda. Y Graciela Camaño ahí pegado. 2013, hace 5 años. En un invierno en Mar del Plata, Hotel 13 de Julio. Hace un siglo. En política argentina más, parece un siglo. Un siglo, sí. ¿Qué pasó para que Moyano diga esto de usted? Yo primero soy un agradecido, porque como Moyano hable de mi estatura moral y esas cosas, es un halago. Realmente muy agradecido. Es Moyano, ¿qué podemos decir? Digamos, si uno toma en serio y cree que eso puede proyectarse a algo razonable, en definitiva, es muy difícil contestarle sin caer en ese nivel. Yo sinceramente creo que dirigentes de esa calaña están en donde están justamente porque la gente ya sabe qué es lo que son, ¿no? ¿Cree usted, Urtubey, que todos los opositores a nivel gremial, el gobierno siempre a todos los gremialistas los ubica entre los que se someten y los que están en la vereda enfrente, y contra ellos casualmente o curiosamente se activan las causas judiciales? No hay ninguna causa judicial contra un gremialista que haya cooperado en estos últimos años. ¿Cree que también el gobierno tiene su parte en esta situación actual de no solamente de la economía, sino a nivel social, de tanta grieta, si se abona la grieta? Indefectiblemente, para que exista esta grieta hay 2 partes, sin lugar a dudas. Ahora bien, respecto de las causas y demás, si vos andás por la vida sin delinquir, no tenés de qué preocuparte. Digamos, si el problema es que porque están de un lado o del otro, los persiguen o no los persiguen, lo primero que tenés que hacer es no violes la ley. Y entonces va a andar muy tranquilo. No sé si está tranquilo. Aparte de eso, creo que sí, el recurso de la grieta como forma de construcción política es algo que tenemos en la Argentina de tiempo inmemorial y que yo planteo que hay que superar. Puntualmente en el análisis que hacías recién respecto de lo que pasa con la ley de tarifas de mañana. En definitiva, da la sensación que a unos y a otros lo único que les importa es quedar bien parados frente a la gente, nada más. Y las tarifas, y la gente que va a pagar de más, ¿qué hace? Yo, hace 8 días, le llevé al presidente de la Nación una alternativa que entendía superadora, que se había hablado con los senadores, que planteamos a ver de qué manera, en un proyecto que venía de diputados, que ya sabemos todos que se va a vetar, por lo cual es solamente una práctica política de decir, mirá qué popular que soy, quiero que te bajen las tarifas, pero yo ya sé que no te van a bajar, porque eso se va a vetar. Entonces, ¿qué utilidad tiene eso para la gente? Es solamente mostrar una posición de fuerza, cosa que está bien, legítimo en política, pero no digamos que lo estamos haciendo por la gente, lo estamos haciendo por una posición política. ¿Y se sienten arrastrados por Cristina? ¿Entiende usted? Mira, no sé, pero de ahí viene la otra parte, que la del gobierno, con el presidente sumado a ese choque inevitable de trenes, sin importar que adentro hay un montón de gente que en un lado y en el otro, la resultante es que terminan pagando tarifas más caras y no hay una reducción en el precio de las tarifas. Entonces, da la sensación que estamos en un momento en la política argentina en donde a la gran mayoría de la dirigencia lo que le importa es cómo queda parado frente a la gente
y no qué pasa con la gente. ¿Es constitucional que legisle sobre tarifas el Congreso o no? ¿Usted da derecho constitucional? Sí, es de dudosa constitucionalidad. Naturalmente, es la justicia la que debe determinarlo. Si el Poder Ejecutivo dice que es constitucional y que no, es para preocuparse. Lo tiene que decir la justicia. Pero ya ha habido antecedentes, por eso el Poder Ejecutivo se aferra a la idea de... Es correcto, pero es cierto. Aparte, esencialmente no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque lo que se necesita en la Argentina es que nosotros le demos condiciones a los prestadores de servicios públicos para que puedan lograr hacer las inversiones que se necesita para que la Argentina sea competitiva. Necesitamos una Argentina que tenga energía a valores competitivos. Necesitamos una Argentina en donde haya caminos, donde haya logística de todo orden para poder producir y ser competitivo y no pensar solo en el dólar. La pregunta es la siguiente: ¿eso se hace con tarifas? No. Se hace garantizando estabilidad. ¿Para qué? Para que el prestador de servicios públicos vaya al mercado de capitales, consiga financiamiento y haga las obras. Por eso es que el planteo es, no hace falta hacer un tarifazo como el que se planteó. Hagamos un sendero de 5 años. Le firmemos a los concesionarios de servicios públicos y le digamos, tu tarifa este año va a ser esta, el año que viene esta, el otro esta, el otro esta. Que en definitiva se paga con crecimiento económico. Bueno, de esa manera ellos pueden ir y conseguir financiamiento y de esa manera logran hacer las obras y adelantar y no esperan 5 años. Y cuando esto le contó a Macri, todo esto que usted dice la semana pasada, ¿qué le dijo el presidente? Ellos me parece que están buscando, esto lo planteé inclusive hace 2 años, lamentablemente se ha desperdiciado ese tiempo y se busca, como no se ha hecho lo que había que hacer, porque estaban más preocupados en la elección, por lo que sea, entonces, bueno, ahora que ya pasó la elección, tratamos de hacer todo lo que no hicimos en 2 años. ¿Y cómo hace la gente para que todo lo que en 2 años no hizo lo haga de la noche a la mañana? Es imposible. Urtubey, usted dice que con el peronismo no alcanza, que hay que convocar a otros sectores. ¿Usted hace mucho no habla con Massa, por ejemplo? Hace un tiempo que no hablo con él. El otro día coincidí en la comida de conciencia, pero prácticamente no hablábamos, estábamos con Gordeta ahí. Siempre habla de política, no, en definitiva, había mucha gente, terminamos con Esteban Bullrich, con María Eugenia Vidal, con Frigerio, con una desorientación total, claro. Porque nos sacamos un par de fotos, la gente no entendía nada. Pero bueno, estábamos en esa reunión. ¿Y no hay margen para un acercamiento con Massa, para que vuelva al peronismo, para que haya una PASO competitiva? Deberíamos trabajar, y no solo con Massa, también hay partidos provinciales, hay fuerzas de distintos espacios políticos y sociales que deben ser parte. La renovación en Misiones, hablabas recién de Santiago del Estero, hace un rato hablabas de Neuquén también, también hay que pensar en algunos partidos, qué sé yo, en Santa Fe, digamos, distintas expresiones que representan la lógica de una Argentina federal. Porque uno de los problemas que tenemos, del cual no se habla, por ejemplo, vuelvo al tema tarifas, ¿hasta qué punto nosotros tenemos formateada la cabeza en clave esencialmente del ámbito en donde hoy estamos acá? Porque el proyecto de ley que se está discutiendo habla sobre tarifas de Edenor y Edesur. Claro. Es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Lo discutimos como si fuese un tema nacional. El nivel de centralismo que hay hoy en la Argentina es preocupante y hay que salir de ahí. ¿Usted ve más centralismo del que había con Cristina? Del cual usted también se quejaba a propósito de la falta de federalismo y distribución de recursos y demás. Se avanzó en materia de pactos fiscales y hoy hay ligeramente mejor distribución que no tiene nada que ver con lo que ordena la ley de coparticipación. Estamos lejos todavía. Está un poco mejor en términos de recursos, pero en términos de mirada de país. Es una mirada muy centralizada acá, me parece, ¿no? Yo le pregunto por mi sector es justicia. Hablaba de que la justicia terminará definiendo en definitiva lo de las tarifas. Hablaba de la justicia cuando Nacho le preguntaba por el tema de gremialistas. Yo le pregunto, ¿para usted la justicia no está siendo un poco siempre oficialista en el sentido de que está con cada gobierno? Por ejemplo, se terminó de cerrar la causa de memorándum con Qatar, porque era una causa que podía afectar al gobierno nacional actual, pero se está avanzando en causas que durmieron durante años en el kirchnerismo y hoy están avanzando, empiezan a haber juicios de golpe, causas de 8 años dormidas. Ahora en junio empieza el juicio de José López, por ejemplo. El sistema judicial argentino está colapsado.
como no funciona de acuerdo a lo que demanda la sociedad, aparece la forma de acercarse a la sociedad a demanda, en términos sociales, en términos de lo que sea. Yo no sé si hay vinculación en términos de la política o no. Lo que claramente estamos con un sistema judicial que no puede dar respuesta en tiempo y forma. Y el problema es que siempre nos quedamos en la anécdota. Cuando hablamos de una propuesta para el año que viene, lo primero que decimos es quiénes son los candidatos y no de qué manera y qué van a proponer. Cuando hablamos de justicia, la segunda pregunta es, ¿este juez puede hacer esto, puede hacer lo otro? No, hay que cambiar sistemas, hay que ir al sistema acusatorio, hay que buscar, por ejemplo, avanzar con leyes como flagrancia, hay que establecer fueros específicos para determinadas materias. Por ejemplo, uno de los temas centrales que tiene que ver con la violencia, las imágenes que veíamos recién y demás, es el tema de la droga y que es el tema de la venta minorista de drogas. Hay que avanzar en la desfederalización, generando fueros específicos en las provincias, garantizando, porque si no da la sensación que los problemas pasan y en definitiva y trata de validarse un sistema judicial que hoy, y es un problema no solo en la Argentina, en gran parte del mundo, pero que nosotros seguimos con un sistema muy barroco, no nos animamos a hacer reformas, queremos seguir haciendo justicia como se hacía hace un siglo y medio, con una sociedad distinta. ¿Coincide de todas maneras parcialmente con la modificación del Código Penal? Sí, definitivamente. Creo que hay que avanzar en ese camino. Sí, nosotros lo hemos hecho en la provincia, hemos avanzado con la ley de flagrancia, hemos ido al sistema acusatorio, hemos reformado el Código Procesal Penal. Hay que ir, muchas de esas cosas estaban demoradas porque la figura de la procuradora... Ese es el típico mal argentino. Todo lo armamos sobre la base de quién está. Y las personas pasan. Lo que hay que generar es instituciones que sirvan. Hoy Macri, en el Día del Ejército, en la Casa Militar, ahí en el Palomar, confirmó que las Fuerzas Armadas quiere que asuman un rol en seguridad interior y por lo tanto que establezca alguna modificación de la actual ley que Néstor Kirchner restringió de sobremanera para que no actúen en cuestiones domésticas. En particular lo está pensando para delitos vinculados al narcotráfico y a la triple frontera, me da la impresión. ¿Comparte parcial, totalmente, en nada? Parcialmente, pero hay que sentarse a ver. Una cosa es un discurso, después nos sentemos a ver la ley. ¿Por qué? Que las Fuerzas Armadas ayuden a combatir narcotráfico esencialmente vinculado a defensa nacional, es razonable, tiene que ver con la lógica de funcionamiento de las Fuerzas Armadas, pero estos discursos, no están mal. Hay que sentarse a ver cómo eso, en definitiva, después se pretende trasladar. Por una cuestión cultural, los argentinos no somos muy afectos a tener las Fuerzas Armadas en cuestiones domésticas. Parece que el modelo es el de Dilma Rousseff en Brasil, digamos. Por eso hay que sentarse a mirar de qué manera. Para mí es muy difícil dar una opinión sobre algo que tiene que ver con una idea. Veamos un proyecto y qué es lo que se busca. ¿Y la cuestión migratoria de expulsar a aquellos que delinquen? Por eso digo, hay que sentarse a mirar puntualmente de qué manera estamos hablando, porque los discursos quedan bien todos. Veamos cuál es el anclaje constitucional de cada una de estas medidas, cuál es la mirada práctica respecto a esas cosas y después veamos cómo funciona. ¿Avalaría el veto del presidente o no? ¿Le parece que sería una mala decisión del presidente vetarlo? La ley es mala. Es una facultad que tiene el presidente, puede no gustarme, no es simpática, sería un hipócrita. Yo soy gobernador y cuando he tenido que vetar algo lo he hecho. Entonces, me parece que es una facultad constitucional que hay que desdramatizarla. La ley tiene 3 instancias: Cámara de Origen, Cámara Revisora, promulgación. Si falta una de las 3, no hay ley. Y bueno, lo que sí, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. ¿Sigue manteniendo la idea de que la despenalización del aborto no debe ser tan general como lo plantean hoy varios proyectos? Sí, sostengo eso. Creo ¿Usted que no votaría el proyecto tal cual el está? proyecto como está, no. Sí creo que hay que hacer algo, porque lo peor es negar una realidad que existe, lo peor es seguir criminalizando la situación de la mujer que es víctima, no es victimaria. Entonces hay que sentarse y discutir alguna de estas cosas. Pero volvemos a la historia de la intransigencia clásica. Está esta hilera de los que piensan de esta manera, esto de los que piensan de otro, 2 posiciones irreductibles, y no hay vasos comunicantes, y al final no pasa nada. Y hay que sentarse y tratar de buscar, hay casos determinados, hay cosas en las cuales hay que sentarse y discutir. ¿En cuánto influyó su perspectiva de futuro político la idea de
adherir al protocolo de aborto no punible que ocurrió la semana pasada a propósito de un resonante caso de un adolescente en su provincia, que le valió críticas incluso de muchos sectores radicalizados dentro de la Iglesia Católica y la Ortodoxia. Sí, absolutamente ninguno. Una aberración que genera lo que generó eso, una chica de 10 años violada por su padrastro, no admite ningún tipo de valoración política, de cálculo de nada, no tiene absolutamente ninguna otro matiz que no sea el humano. Entonces al protocolo? Porque cuando nosotros sacamos el protocolo, la Nación no tenía. Nosotros sacamos un protocolo 3 años antes que los que salió en la Nación. Luego salió el de Nación, al primer caso de contradicción, cuando vimos que podía realmente afectarse un derecho que no responde a la provincia, sino que está en el Código Penal, obviamente regulado por la Corte Suprema, pues entonces removimos el obstáculo. Pero, repito, el fallo salió en el 2012, el protocolo de Salta salió en el propio 2012, recién 3 años después lo hizo el Gobierno Nacional. Hoy Facundo Manes presentó un instituto vinculado a la ciencia y las políticas públicas junto a Sergio Bernstein, lo hizo en la Bolsa de Comercio. Usted fue uno de los que estuvo allí. ¿Le gusta Manes en política? Me parece que es súper interesante lo que hizo Facundo, lo que está haciendo él, está Sergio Bernstein, están varios, como decías, porque ¿qué es lo que están planteando? Es cómo colaboramos desde las neurociencias en las políticas públicas, con un enfoque súper interesante. A mí me parece que hay que abrirse a eso. Después vemos, porque todo lo vemos en clave de decir, a ver, parece que este va a ser candidato o no. Ya está haciendo política. Esto es hacer política, lo que recién me contabas. Y a mí me parece muy bueno que se animen y se meta cada vez más gente a hacer política. Y Tinelli, que comió en su casa, según dijo él. También. Que tiene una buena relación, pero que ha tenido algunos tuits, en fin, contestatarios para con usted. Pero me parece muy bien y creo que en eso también yo soy amigo de desdramatizar. No todos tenemos que pensar exactamente igual en todo. Cuanto más gente se meta en política, más vamos a poder abrir las ventanas, la puerta, poner luz y que se vea de qué manera aquellos que tienen vocación de servicio pueden hacerlo. ¿Cristina es un límite o iría una interna con Cristina para una candidatura presidencial? Lo primero que tenemos que saber es qué queremos hacer. Yo creo que Cristina ofrece una alternativa muy diferente a la que nosotros como sector podemos ofrecer. Entonces, es una estafa a la sociedad. Decir, bueno, competimos todos, después armamos la lista como sea y somos todo lo mismo. No somos todo lo mismo. Yo estoy planteando una alternativa para Argentina que no tiene mucho que ver con esa mirada. Creo que la Argentina tiene que ir a algo superador a esta contradicción. Para que no le parezca ciencia ficción, la otra vez que lo vi, recién empezaba, y todo el mundo le preguntó en una reunión social que compartimos, ¿es verdad? Usted dijo sí, y estoy plenamente enamorado. Sí. Fue hace 2 años, en una fiesta de la vendimia. Definitivamente. Qué rápido pasó todo. ¿Viste? Me alegro que sea un gusto tan grande. feliz. Gracias, Gobernador. Hasta la próxima. Muy gentil.